Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional. Saludos a todos y bienvenidos a uno de los 2 días más largos y más bonitos del golf. Empezamos. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional especial Open Championship, jueves 16 de julio. Hace exactamente 3 minutos, en el momento de grabar este podcast, que ha empezado el Open Championship, que Matthew Baldwin, el golfista inglés, pegaba el primer golpe de la edición 154 del Open Championship en Royal Birkdale. Empieza, insisto, perdonen, uno de los días más bonitos y más largos del golf. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, 154 ediciones, ¿eh? ¿Cómo nos gusta? Qué maravilla. Ese dato que no es más que una tontería, porque es tan obvio como contar, ¿no? Todos los que ha habido. Pero es que son 154, ¿eh? 154. Que tenían que haber sido 155, sí. Por aquel lapsus de 2020. Bueno, pues sí, tenían que haber sido 155. pero es... Perdón, pero es la 154. Y... Oye, ¿y sabes una cosa? Cuéntame. ¿Sabes cuántos jugadores...? Estos datos muy ten golf. Estos datos son muy ten golf. ¿Sabes cuántos jugadores distintos han ganado el Open? Qué buen dato. Pues, a ver, en 154 años, así a bote pronto me preguntas, y yo diría, no sé, 90. Muy bien. ¿Sí? 91, concretamente. Anda, mira, pues puro azar, ¿eh? Scottie Scheffler, el año pasado fue el jugador número 91 distinto que ha ganado, o sea, ni 100 todavía, ¿eh? Ni 100 todavía. Fíjate. Y es el mayor que obviamente ha ganado más gente. Claro. Porque es el más antiguo y demás, pero es que todavía no llegan a 100, ¿eh? Fíjate si estamos ya de qué club, tipo de club. Exacto. De qué tipo de club. Sí, qué maravilla. Estamos hablando. Ya que estamos en datos ridiculines, muy ten golf. Sí. Ahora mismo estamos todavía los en una racha histórica, ¿no? Porque los últimos 12 Open, los últimos 12, Sí. Los ha ganado un primerizo. Alguien que lo ganaba por primera vez. Mira, no lo habría dicho, ¿ves? Ese dato ni lo contemplaba, fíjate, que me parece muy interesante. O sea, no ha repetido nadie en los últimos 12 años. O sea, exactamente, ¿no? Desde que ganó Phil Mickelson en Muirfield. A ver, espérate, te lo voy a decir exactamente para no... Sí. Desde que ganó Phil Mickelson en Muirfield en 2013, ya todos han sido primerizos. Phil Mickelson 2013, Rory McIlroy, Zach Johnson, Henrik Stenson, Jordan Spieth, Francesco Molinari, Shane Lowry, Colin Morikawa, Cameron Smith, Brian Harman, Xander Schauffele y Scottie Scheffler. Me encanta ese dato. Es la mayor racha de la historia, superando a una que hubo de 11. Hubo también otra época, otra era, en la que ganaron 11 distintos. Y las dos, que fue concretamente... Bueno, más que 11 distintos, 11 nuevos, ¿no? 11 nuevos, ¿no? 11 nuevos, exactamente, perdón. Nada. 11 primeritos, se entendía, 11 que lo ganaban por primera vez. Sí. Y esa otra racha fue entre 1994, que ganó Nick Price, y 2004, que ganó Todd Hamilton. Quiere esto decir que... digamos que es una demostración, ¿no? O una prueba bastante clara de cómo se ha abierto el golf, ¿no? Totalmente. El golf, digamos el golf contemporáneo, ¿no? El golf de los últimos 40 años, o 30, 40 años, cómo se ha abierto, ¿no? O sea, realmente
Yo creo que se puede concluir con bastante objetividad que en estos últimos 30, 40 años la media ha subido y son más los candidatos, sencillamente, ¿no? Totalmente, totalmente. Me han encantado los dos datos, David, para empezar el Open, porque no se tienen en cuenta, ¿no? Yo desde luego no los he escuchado esta semana, en ningún lado, ni los he visto, y me parece interesante precisamente para situar, ¿no?, en el momento en el que estamos y cómo llegamos también a este Open Championship. O sea que el último que repitió, David, fue Ernie Els, y el anterior que repitió fue Tiger Woods, ¿no? No. El último fue ¿no? Ernie Els y el anterior fue Harrington, que ganó Harrington. 2007 y 2008. Es verdad, claro, además fueron seguidos. Y ¿no? el anterior ya efectivamente es Tiger. Ajá, fíjate qué nombres, ¿eh? Fíjate qué nombres, ¿no? Y bueno, se puede mirar este dato, se puede mirar desde otro enfoque, y es, ¿realmente va a ganar otro primerizo este año? Porque estadísticamente ya toca, se ¿no? va complicando, ¿no? Claro. Estadísticamente se va complicando. Y sin embargo, por otro lado, yo te diría que me lo creo perfectamente, ¿no? Que vuelva a ganar otro primerizo, ¿no? Totalmente. John Ram, por ejemplo. ¿Quién has dicho? John Ram. Ojalá, ¿no? Ojalá sea John Ram. A ver, hay que dar una buena noticia, ¿eh? Porque ayer te acuerdas que dejábamos a la gente un poquito preocupada. Me molesta a mí generar preocupación a mí en la gente, pero bueno, decíamos, ¿no?, que no había estado muy bien en la ronda de prácticas John Ram el martes. Oye, hay que decir que el miércoles todo volvió a su cauce, ¿eh? Todo volvió a su cauce. La acompañamos. Importante información. Sí, le acompañamos los 9 hoyos, los 9 hoyos de prácticas. Por cierto, novedad de ayer. Ayer John Ram jugó, aparte de con Konesawa, ¿vale?, el jugador japonés, lo importante es que jugó los 9 hoyos de prácticas con Justin Rose. No es habitual ver a John Ram jugando una ronda de prácticas en un Major con Justin Rose. Son compañeros de Ryder, fue la primera pareja de la Ryder Cup de John Ram, pero es verdad que no son muy cercanos, ¿no? No están juntos habitualmente. Entonces, claro, mi primera composición, mi primera idea fue: joder, qué buena noticia, ¿no? Ver a John ahí cerca de un tío que se maneja tan bien en los links, ¿no? Que es tan bueno en el British, en fin, que lo vea de cerca. Pero hay que decir que tenía otra explicación mucho más prosaica, por desgracia, porque mira que era bonita la literaria, Justin Rose, los British, además aquí fue cuarto como amateur, qué maravilla, ¿no? No, tiene una explicación más prosaica, y es que, como contábamos David en Ten Golf en el US Open, en Shinnecock Hills, pues desde hace algo más de un mes, hace un par de meses, John Ram está trabajando con Jason Goldsmith, que es un entrenador de rendimiento especializado en el performance, ¿no?, como se dice ahora, ¿no?, el performance coach, ¿no?, de los golfistas, y que es el de Justin Rose, el que lleva toda la vida con Justin Rose. Ha empezado a trabajar con él y, oye, pues decidieron matar dos pájaros de un tiro. Oye, jugamos los dos juntos y que venga Jason Goldsmith con los dos. Y ahí estuvo, con los dos, comentando cada golpe, grabando con vídeo, y hay que decir que John jugó mucho mejor, sobre todo desde el tee. Le pegó muy bien al driver ayer, muy bien, y el problema que tenía con el hierro 2 que apuntábamos está perfectamente solucionado. Y recomiendo que lean la historia que hemos publicado en Ten Golf de cómo lo solucionó John, porque lo cuenta él en primera persona, y la verdad es que merece la pena. Es curioso, ¿no? Es curioso estas interioridades de los torneos, ¿no? Antes de un grande como el Open, ¿no? Oye, Alejandro, como curioso fue ver toda una semifinal de un mundial, ya te digo, donde en la que jugaba Inglaterra, verla en un pub inglés, ¿no? Eso también fue una experiencia curiosa, ¿no? Sí que fue. La verdad es que, aparte que tenía ganas, ¿no?, de ver cómo era aquello, ¿no? Y la verdad es que, bueno, con el compañero ¿Te das cuenta que es algo que has hecho por primera vez en tu vida y que probablemente sea la última también que lo hagas? No lo había pensado, pero tienes toda la razón. Ver una ¿verdad? semifinal de un mundial en la que juega Inglaterra en Inglaterra. Esto lo has hecho por primera vez en tu vida y no lo voy a volver a hacer. Lo siento, que no es que te quite años ni te desee nada malo, pero probablemente, o sea, lo más normal, muy probable, que sea la primera y la última vez en tu vida que hayas hecho esto. Tienes toda la razón, es lo más normal. Bueno, y mira, y fíjate tú que precisamente eso, si por Dios tiene larga vida Ten Golf,
es algo incluso más probable, porque como suele coincidir el Mundial con los British, con el Open Championship, todavía sería más probable. Lo que sí es imposible que vuelva a suceder, David, es que tú y yo volvamos a ver una final de un Mundial en Italia en la que juega Italia. Y eso lo hicimos. Eso nos tocó. Eso sí que es imposible. Eso sí que fue una enorme casualidad y la verdad es que fue muy bonito de ver porque además ganó Italia. Pues sí, la verdad es que fue muy interesante. La vi acompañado ahí mano a mano con el compañero de Movistar Golf, con Carlos Palomo, y la verdad es que fue divertido Fue muy divertido. La verdad es que fue una experiencia muy divertida casi desde el punto de vista sociológico, antropológico, ¿no? Si me permites, porque, claro, tú la ves con mucha tranquilidad. Nosotros, bueno, yo concretamente iba con Inglaterra, ¿no? Aparte de porque estaba rodeado de ingleses y por cuenta me traía, pero es que realmente prefería que se clasificara Inglaterra y tener a Inglaterra como rival en la final contra España, ¿no? Pero lo estaba viendo muy tranquilo. Oye, pues si se mete Inglaterra, fenomenal. Si se mete Argentina, pues tampoco pasa nada. Vamos, no ocurre nada grave, ¿no? Y ves el miedo del aficionado, ¿eh? Claro que cuando lo vives tú no eres tan consciente, ¿no? Pero era un silencio tan brutal el que había y estábamos, no sé, era una terraza gigante, una pantalla muy grande que puso ahí un bar en la calle principal de Southport, muy bien organizado, por cierto, una pantalla gigante que se veía desde muchísimos sitios, con lo cual se aglutinaba allí muchísima gente. El único pero bueno, estamos en Inglaterra, que la cerveza estaba caliente, pero bueno, da igual, estábamos aquí. Que el pantallón era gigante, había muchísima gente y era un silencio, había un miedo, era miedo, porque además veías las caras de la gente y había miedo en el público inglés, y incluso cuando marca Inglaterra y después se echa atrás y Argentina empieza a atacar, era eso, es un silencio. O sea, es lo que más me llamó la atención, ¿no? Ese silencio y los aplausos, las ovaciones al árbitro cada vez que le sacaba una tarjeta amarilla a un jugador de Argentina. La celebración que había por parte de los aficionados ingleses, ¿no? Así que, bueno, estuvo bien, decepción absoluta y tengo que decirlo, las cosas como son, ¿eh? Un comportamiento exquisito por parte de los aficionados, ¿eh? Exquisito. No hubo ninguna movida, no hubo ningún problema, nadie se salió de tono y te digo que rodaban las cervezas, ¿eh? Una detrás de otra, ¿eh? Y la verdad es que la gente muy tranquila, y cuando perdió, pues todo el mundo a casa, tranquilamente, cabeza gacha y nada. Y ahí nadie hizo un drama ni nada que se le parezca, ¿eh? Eso te iba a decir, que si hubiese ganado Inglaterra, igual estamos hablando de otra cosa. Ya te digo. Bueno, había 4 camiones de policía alrededor de ese bar, precisamente. Me imagino que en previsión de que pudiera, ¿no?, ocurrir alguna cosa de esas, pero no. Como perdió Inglaterra, la verdad es que, fíjate, vi un poco, o sea, lo que yo percibí fue una cierta resignación. A ver, venga, me voy a poner un poco estupendo, David. Lo que noté fue pero si lo normal es que perdamos. Si es que lo normal es que perdamos. Eso es lo que percibí, ¿no? Percibí una sensación de afición perdedora y de equipo perdedor. Que por otro lado es lógico, ¿no? Si analizamos la historia de Inglaterra, sí, la historia de Inglaterra, del equipo de fútbol de la selección, es que ha ganado muy poco Inglaterra. Y fíjate, esa es la sensación que me llevó, porque no había rebeldía. O sea, estamos acostumbrados a ver partidos de España en los mundiales y en las Eurocopas, y cuando España pierde o cuando España no está haciendo un buen partido, a la gente le ves rebeldía, al aficionado le ves enfadado y gritándole a la tele y diciéndole, pero tío, pero espabila, pero ¿qué haces? Y no, aquí había había más resignación, fíjate, de si es que somos Inglaterra, ¿no? Como diciendo, si somos Inglaterra, si es que no vamos a ganar. Sí. Hay en los últimos tiempos del mundo del deporte hay varios, ¿no? Pero me quedo con 2 debates. Uno es el de Niklaus Steiger, ¿no? Sí. Que tanto nos gusta, por otro lado, ¿no? Que me gusta ese debate que vas a sacar, David, que me gusta. Y otro es el de Messi Cristiano o Messi el que tú quieras. No, Maradona. Messi Maradona también. David. Y Messi Maradona. Y no sé. Bueno, yo creo que cada uno ahí está ya en un grupo, ¿no? Se ha adscrito a un grupo, a un club, y ya nadie lo va a sacar, ¿no? Pero no sé, por si hay alguien todavía dudando, que se vea, ¿no? Que se vea el partido entero y sobre todo la última media hora. Totalmente. Del partido de Argentina ayer y se fije
no hace falta fijarse mucho, porque no hace más que aparecer en Leo Messi, ¿no? Lo que hace ese muchacho. Lo que hace ese muchacho es impresionante. No sé, es como... Te diría que es como enchufar 5 desde el búnker, en la última ronda. Pues sí, la verdad. Te diría que es como enchufar 5 desde el búnker. O sea, los 5 pases de gol que da, sí. Con esa precisión, con ese veneno, es tan absolutamente... Es tan absolutamente loco, lo de Leo Messi, con 39 años, etcétera, etcétera. Y en la recta final de un partido. Es decir, que no es precisamente ya cuando más aire tienes en los pulmones o más energía. Es alucinante, alucinante. Tal la exhibición. Y sobre todo Fíjate que no marcó, ¿no? Fíjate que no marcó. Pero ni falta todo que le hizo. Todo lo que hace Messi en esa media hora, es verdaderamente de otra galaxia, literalmente, te diría, ¿no? Sí, no existe, David, no existe en la historia del fútbol. Así de claro, es que no existe lo que hizo ayer Messi, y sobre todo ese echarse el equipo a la espalda cuando realmente peor estaba Argentina, cuando le meten el gol y claro, y evidentemente aparecen las dudas, hace así, levanta la mano y dice: aquí estoy yo, dármela a mí. Dármela a mí, que ya me encargaré de generar, ¿no? Y de que pasen cosas, ¿no? Y empezaron a pasar cosas, ¿eh? Yo sinceramente espero, confío, ruego que termine el debate. Tú has dicho el de Messi Cristiano. Yo creo sinceramente que se está bastante superado, pero bueno, sí, todavía habrá gente que siga pensando que Cristiano es mejor que Messi. Bueno, yo alucino, ¿no? Pero puede ser que haya gente que lo piense. Yo lo que espero también es que los románticos, porque yo los defino como románticos, ¿no? Todos esos que sigue defendiendo, ¿no?, a Maradona, ¿no? Como Maradona, Dios, Maradona es Dios. Mira, Maradona fue la bomba. Lo de Maradona fue increíble. Pero comparar a Maradona con Messi me parece casi sacrilegio. O sea, el rendimiento de Messi durante tantísimos años y el único lunar que se le ponía, porque ese era el debate siempre, ¿no?, con los maradonianos, ¿no?, que era, pero lo de Maradona en los mundiales... Bueno, pues ya la ha superado Messi a Maradona. Sí. También en los mundiales. No, y hay quien te dice, pero son épocas distintas y Maradona llevó a Argentina, y no es exactamente así. O sea, realmente Argentina gana su primer mundial sin Maradona. O sea, lo gana en el 78. Sí. Y, bueno, de hecho fue muy controvertido, ¿no?, que Menotti no incluyera en aquella lista a un chaval de 18 años, 17, 18 años, ¿no? Me parece que tenía 18 ya, ¿eh? Sí. A Maradona, ¿no? Que debuta en el Mundial de España, ¿no? Pero, oye, nos estamos pasando muy de futboleros, ¿no? No sé si hay algún Messi en este Open. Un poquito, sí, no estamos creo pasando. Que ya lo hemos repasado. Nadie llega con la vitola de Messi a este Open, porque no vemos a Scheffler y a Rory McIlroy, que son los que naturalmente podrían llevarla, con el suficiente peso, ¿no? Sí, o sea, yo te diría David, que Messi, ¿no? Yo te diría que Messi, la última vez que Messi jugó el Open fue Tom Watson ahí en Tamberry, ¿eh? Yo creo que ahí era... Sí, puede ser. Ese era Messi. Messi era Tom Watson en Tamberry, y desde entonces no hemos tenido... No sé qué decirte, creo que Messi en Tamberry va a ser el próximo Mundial. O sea, perdón, Watson en Tamberry va a ser Messi en el Mundial de España, Portugal, tú lo ves, Marruecos. ¿no? Tú lo ves ahí otra vez, ¿no? Jugando, ¿no? Es capaz. No lo sé. Es capaz. Claro, es que los registros que tiene este muchacho, claro, todo lo que se pone a hacer ayer en la última media hora, que no es precisamente driblar a 3, no, es... Me abro el ángulo y pongo un balón absolutamente venenoso, mortal de necesidad, en la cabecita que toque, o en el lugar que toque, en el desmarque que toque, con la tensión perfecta. Bueno, es una... tampoco nos vamos a extendernos. Insisto, es una exageración, es un poco pirueta aquí graciosa. Para mí, lo que hace Messi es, sí, como meter 3, 4 o 5 desde el búnker en la última ronda. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, es una barbaridad, es una auténtica barbaridad. Algo que seguramente no va a suceder esta semana, incluso esta semana no va a suceder, que alguien meta 4 o 5 desde el búnker en la última jornada para ganar el Open. Pero bueno, decías, ¿no? Decías que pues lo de que no hay ningún Messi, ¿no? Pues sinceramente, yo creo que, fíjate, te diría que de partida,
rápida, antes de empezar. El juego ya está en marcha, por cierto. Sitúo, no hemos dicho nada de las condiciones porque son las mismas. Son las mismas que hemos tenido estos días. Cuando enchufen la tele lo van a ver. El campo está marrón. Todavía no está amarillo, está marrón con algunos parches verdosos porque ha habido irrigación en las calles. Se ha mantenido el agua en las calles porque si no es que se les ponían completamente duras y absurdas, ¿no? Hablábamos ayer con uno de los árbitros precisamente que está aquí en el Open Championship, con el español, con Fede Páez, que ha venido por parte del DP World Tour y nos lo decía, ¿no? Que no hay nadie como el Royal Ancient controlando, midiendo y cuidando el estado de los campos antes de un Open Championship o antes de un grande. Y evidentemente lo que ellos detectaron es que como esto lo dejemos, como no reguemos las calles, esto va a ser cemento. Y ya es ridículo. O sea, pegar un hierro 7 de 280 metros es que es absolutamente incontrolable. Entonces, por eso se ha mantenido una cierta humedad en las calles. Por supuesto, en los greens el mantenimiento es absoluto, ¿no? O en los tees. Pero en las calles también ha habido pues eso, que se han mantenido un poquito más. Por eso van a haber parches, ¿no? Está fundamentalmente marrón. Yo creo que el domingo lo vamos a ver muy amarillo, el campo bastante amarillo, pero hoy de momento está tirando a marrón con parches verdes. Muy bonito, es muy open, es muy links, es un tiempo espectacular. Mira, la última hora del tiempo lo que dice es que alguna nube, pero que no va a llover, absolutamente nada hoy jueves, que va a hacer viento, va a soplar, pero no en exceso, y que sobre todo va a soplar por la tarde. Y eso también es una buena noticia para los españoles en el inicio del Open, porque casi todos juegan por la mañana. Bueno, todos juegan tirando a la primera parte, ¿no? del turno de juego. Así que a ver si lo podemos aprovechar, ¿no? Para empezar bien, que es muy importante, David. Insistimos siempre, empezar bien un grande es crucial. Bueno, es absolutamente crucial. Estar en el top 25 de un Major después de la primera jornada es estar en la pelea. Y lo que sea estar fuera de ese top 25, a ver, si estás el 27, pues tampoco pasa nada, ¿no? Nos entendemos, ¿no? Todo lo que sea estar fuera de ese top 25 en torno a esa parte de la tabla, es que has reducido tus posibilidades prácticamente a la nada, ¿no? Es brutal, pero eso es lo que dicen los porcentajes. Por cierto, ese escenario de Open que podría darse, ¿no? Si no se cuidaran, si no se irrigaran un poquito las calles y demás, nos llevaría al de hace 20 años, en Royal Liverpool. Totalmente. Donde ganó Tiger, muy cerquita de allí, bastante cerca de allí, por cierto, donde el verano fue muy parecido a lo que está ocurriendo en estas últimas semanas. Y bueno, recordemos, ¿no? Aquel Tiger Woods que ganó en Royal Liverpool me parece que pegó un solo driver. Sí. Es un dato que siempre me baila en la cabeza. No sé si es que pegó un driver por vuelta o si pegó un driver en las 4 vueltas, pero bueno, que no pegó el driver. Pero es lo que se repite siempre. De la imagen de aquel Royal Liverpool absolutamente pardo desde el mismo jueves, ¿no? Exacto. Y bueno, pues a eso nos llevaría, pero no va a ser exactamente así. No va a ser exactamente así. Vamos a ver el domingo, ¿eh? Yo todavía el domingo tengo mi cierta esperanza de que a lo mejor se vea un poco más amarillo todo, ¿no? Pero bueno, desde luego la imagen es preciosa, el día es, insisto, espectacular, el sol en todo lo alto, hace fresquito, pero se puede ir perfectamente en manga corta. En fin, es una jornada de estas gloriosas de Open, como siempre, empezando a las 6:35 hora local, aquí en Southport, y acabando la jornada pues seguramente a eso de las 9:30, más o menos, 9:30 de la noche aproximadamente, ¿no? Justo cuando se esté ya yendo la luz. Por cierto, hablabas de Royal Liverpool, David, hablabas de los campos de esta zona. Hay una historieta que bueno, por contar una curiosidad, porque nos habíamos planteado, David, acercarnos a un campo que está muy cerca de aquí, de Royal Birkdale, y que se llama Wallasey Golf Club. Wallasey, casi como suena, como si fuera Matt Wallace, pero en lugar de terminado en CE, terminado en SEY. Wallasey Golf Club es un campo que estará de aquí más o menos de Royal Birkdale a 1 hora. Está en Liverpool, en la ciudad de Liverpool, en las afueras de la ciudad de Liverpool, pero pegado completamente a Liverpool. ¿Y por qué este campo tiene historia? Porque tiene historia, ¿eh? Nos íbamos a acercar, pero bueno, al final no hemos podido. A ver si en algún momento, de la semana, ya está difícil con el juego en marcha y tal y cual encontrar el momento, pero bueno, igual el sábado por la mañana, bueno, ya veremos. ¿Por qué este campo es
famoso o merece la pena conocerlo? Pues porque aquí es donde un señor que se llamaba Frank Barney Gorton, y ahora digo el siguiente apellido porque para no descubrirlo, pero el siguiente apellido es el que da la clave de todo, Frank Barney Gorton, este señor fue el que en este campo de golf se inventó el sistema Stableford. Ahí empezó, en el Wallasey Golf Club, a 1 hora de Royal Birkdale. Y la primera vez que se utilizó, David, para que veas la conexión, hay una conexión, siempre hay una conexión en los links, por eso se llaman links, yo creo, ¿no? Por conexión. Bueno, pues siempre hay una conexión en los links con la historia, ¿no? La primera vez que se utilizó el sistema de Stableford fue en 1932. Curiosamente, el año que ganó su único Open, Jim Sarazen, que se retiró aquí. Que el último Open de Jim Sarazen lo jugó aquí, en Royal Birkdale, en 1976. Ya lo hemos contado, ¿no? Se cumplen 50 años de ese último Open de Jim Sarazen y de esa irrupción al mundo de Severiano Ballesteros, ¿no? Pues sí, Frank... ese bonito testigo que en aquel momento nadie sabía, que nadie le estaba entregando a nadie, pero que la historia, como la historia es tan bonita y ponen las cosas en su sitio, pues sí, aquello se dio, ¿no? Ese bonito, tremendo testigo que, sin saberlo, Jim Sarazen le estaba entregando a un muchachito de Pedreña. Totalmente, totalmente. Así que Wallasey Golf Club. Lo digo también por si vienen por la zona, que es una zona muy de golf, es una zona de venir a jugar al golf porque hay muchísimos campos en toda esta parte. Royal Birkdale, por ejemplo, se puede jugar. Es un campo que efectivamente es de socios, es un campo privado, pero tiene algunas salidas durante la semana que se pueden comprar si usted tiene el bolsillo generoso, también lo digo, porque es caro jugar en Royal Birkdale, ¿no? Y si vienen por aquí, por esta zona, pues pueden pasarse por el Wallasey Golf Club y ver pues esa historia, ¿no? El inventor del Stableford, Frank Barney Gorton Stableford. Ese era su último apellido. Nacido en 1870, David. Estamos muy cerca de que se cumplan esos 100 años del sistema Stableford, que yo te diría que salvó el golf. Salvó entre comillas, Desde luego lo popularizó a lo bestia, ¿no? El sistema Stableford, porque si yo creo que... Ayudó, sí. Ayudó, desde luego. Y ayudó a que las rondas no durasen 75 horas y ese tipo de... Mira, el Wallasey Golf Club, por cierto, está muy, muy cerquita de Royal Liverpool. Muy cerca. Sí. Realmente... Sí, o sea, está en esa zona, digamos, de Liverpool, ¿no? Por si alguien le ayuda a situarse. Así es, así que nada, que vamos terminando, David, esta bola provisional express, simplemente recordando, haciendo un balance muy rápido de los españoles, Jon Rahm, buenas sensaciones ayer, Eugenio Chacarra, las mejores sensaciones posibles, él es lo que desprende, él es lo que comunica, estoy bien, estoy en el mejor momento de mi vida, estoy jugando al golf muy bien y como es valiente, o sea, es un jugador sin miedo, pues aspira a todo, no renuncia absolutamente a nada esta semana Eugenio Chacarra, a pesar de que sea debutante. Ayora está jugando bien, David Puig con alguna duda más, José Le Ballester también con alguna duda más, no termina de estar del todo contento con su juego o totalmente a gusto, y Alex de Castro, el amateur, pues a beber todo lo que pueda, ¿no? A aprender todo lo que pueda y y por qué no, a competir hasta donde llegue, ¿no? Y que pueda hacer pues el mejor Open Championship posible, ¿no? Así que ese es un poco el repaso de los españoles y que vamos a disfrutar de esta primera jornada del Open Championship. Que nos vamos, David, que mucha suerte a todos los golfistas españoles. Muchísimas gracias. Vamos a ver si es verdad, ¿no? Que es ¿nos ha dado por ahí esta semana? Venga, pues nos ha dado por ahí esta semana, ¿no? Que puede ser como una semana histórica, como una semana simbólica de la Armada Española en el Open. Nos ha dado por ahí, pero vamos a ver, ¿no? Todavía no ha ocurrido nada. Podría ser, ¿no? Pudiera ser. David, como tú dices muchas veces, pudiera ser que fuera la gran semana. Pudiera ser que fuera. Pudiera ser que fuera la gran semana de los españoles. Desde luego ayer estaban todos muy felices con el partido de España, ¿no? Oye, y esas cosas nosotros insistimos en esos vasos comunicantes. Así que, en fin, que lo iremos contando, por supuesto, aquí en Ten Golf durante toda la semana. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchísimas gracias, David Durán. He detectado Adiós. cierto miedo
por no decir pavor o pánico, a la figura de Lionel Messi y a la selección argentina. He detectado cierto pavor que deviene en veneración. Es curioso ir comprobando cómo son las personalidades de los profesionales de la comunicación. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.